En este video vamos a analizar, aunque sea brevemente, algunos de los cuadros que los pintores Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli pintaron y que tenían algunas manifestaciones simbólicas y metafísicas encriptadas. Como es bien sabido, este par de pintores vivieron a finales del siglo XV y murieron a principios del siglo XVI, o sea que son dos genios del Renacimiento italiano. Como es bien sabido también, la biografía y la obra de estos dos artistas ha sido estudiada y analizada por gran cantidad de autores y de críticos, y se ha visto que ellos poseían conocimientos filosóficos admirables, y por eso era que plasmaban, aunque fuera en forma velada, esos conocimientos metafísicos, ya que hacían parte de grupos de estudios de ciencias esotéricas, de ciencias cabalísticas y de metafísica, que para el año 1500 era algo prácticamente prohibido por la Iglesia y perseguido prácticamente también con la pena de muerte. Así que existía un sigilo, una cierta prohibición y una persecución a las personas que le revelaban al público los grandes conocimientos metafísicos de la humanidad. Sin embargo, ellos encriptaron estas doctrinas y estos conocimientos en sus cuadros. Como ejemplos de los cuadros encriptados de Leonardo, vemos La Última Cena, que es un auténtico tratado de numerología esotérica y muchas cosas más. Tiene el +7, el -7, el equilibrio del 13, el 14, etcétera, etcétera. También tenemos La Virgen de las Rocas, que fue devuelta porque tenía una estructura geométrica equivalente a la estrella de 6 picos, y se la hicieron repetir, se la devolvieron para que la estructura geométrica del cuadro fuera la estrella de 5 picos, que sí era aceptada por la Iglesia, y en cambio la de 6 puntas era un símbolo judío que era rechazado por la Iglesia. También vemos en Santana y la Virgen que tiene claramente encriptada la misma estrella de 6 picos, y muchos cuadros más, como el Baco, como San Juan Bautista, etcétera. Vemos que la importancia que le daba Leonardo y en general los metafísicos de su época a la idea de la unidad, a la idea de la unificación, no solo de las religiones, no solo del ecumenismo, sino a la búsqueda de la unidad del alma humana con la divinidad, y por eso es que muchos de sus cuadros señalan con el índice hacia arriba. Estas características han sido analizadas en otros videos de esta cuenta y en muchísimos blogs, en muchísimos libros, a través de la historia, pero las mostramos aquí solamente como unos ejemplos. Con relación a Sandro Botticelli, vemos que también era casi que un iniciado, y conocía y tenía la misma cultura metafísica y esotérica que Leonardo da Vinci. Vemos como ejemplo la Virgen de la Granada, que tiene una estructura geométrica equivalente a la estrella de 6 picos, que es el sello de Salomón, el sello de Vishnu, y simboliza el equilibrio de los opuestos, del positivo, del negativo, del espíritu y la materia, etcétera, etcétera. También vemos el cuadro de la Natividad, que fue analizado ampliamente en otros videos de esta cuenta, y que es un auténtico tratado de astrología esotérica. Él conocía pues la influencia de los signos zodiacales como etapas en la evolución de la conciencia. Vemos también que en el libro de las tentaciones, en el cuadro de las tentaciones de Cristo, y muchos de sus cuadros tienen esquemas piramidales, el triángulo hacia arriba,
La pirámide significaba evolución espiritual, evolución desde la materia hacia el espíritu, buscando la unidad con la divinidad. Pero una vez que se sabe que ellos encriptaban toda esta información metafísica en sus cuadros, cabía hacerse la pregunta de dónde sacaban ellos estos conocimientos y quiénes fueron los responsables de una educación tan fina y tan completa en materia de metafísica. Para el efecto, se sabe que ellos pertenecían al grupo de los intelectuales de los Medici en Florencia, y que allí vivió y coexistió con ellos un grupo de filósofos que instruían a los intelectuales y a las clases altas de esa época. Uno de los que más se destacó y de los que es más famoso es un sacerdote y filósofo que se llamaba Marsilio Ficino. Así que el filósofo Ficino es muy conocido por haber hecho una verdadera, casi que una revolución filosófica en Italia, ya que él hizo renacer los conocimientos que tenían en esa época sobre el platonismo y el neoplatonismo. Así que vamos a leer brevemente qué es el platonismo y el neoplatonismo, basándonos en un libro escrito por la señora Elena Blavatsky, que se llama Glosario Teosófico. Como es bien sabido, la señora Elena Blavatsky es la fundadora de la Sociedad Teosófica a finales del siglo de 1888. Y la Sociedad Teosófica busca dar las claves para decodificar los libros sagrados. Esas claves son muchísimas, sobre todo figura la clave teológica, la cosmológica, la antropológica, la astrológica, la numerológica, la matemática, la fisiológica, la iniciática, etcétera, etcétera. Estas eran todas pues materias que trata actualmente la Sociedad Teosófica y que era lo que estudiaban en esa época los filósofos italianos, ya que el neoplatonismo es el equivalente a los teósofos del siglo XV. Entonces dice así el mencionado glosario teosófico. ¿Qué es el neoplatonismo? Dice literalmente es el nuevo platonismo o nueva escuela platónica. Esta era una ecléctica escuela panteísta de filosofía, fundada en Alejandría por Amonio Sacas, de la cual fue jefe su discípulo Plotino, en el año 189 hasta el 270 después de Jesucristo. Esta escuela trataba de conciliar las enseñanzas de Platón y el sistema aristotélico con la teosofía oriental. La pura filosofía espiritual, la metafísica y el misticismo constituían su principal ocupación, así que la teurgia fue introducida hacia sus últimos años también, y fue el postrer esfuerzo de elevadas inteligencias para contrarrestar la ignorante superstición sembrada en inteligencias por la creciente y la fe ciega de los tiempos, el último producto de la filosofía griega que fue finalmente destruido por la fuerza bruta. Y sobre los neoplatónicos dice lo siguiente el glosario teosófico: eran los prosélitos del neoplatonismo, que es una escuela de filosofía que apareció entre el segundo y tercer siglo de nuestra era, y fue fundada por Amonio Sacas, de Alejandría. Es la misma que la de los filaleteos, o sea, los amantes de la verdad, y de los analogistas. Se les daba también el nombre de teurgistas, o sea, los que hacían milagros y hacían varios bienes a la humanidad. Eran pues los teósofos de los primeros siglos. El neoplatonismo es la filosofía platónica con la adición del éxtasis, o sea, los conocimientos del Raja Yoga divino. También tenemos en la mano un librito de la señora y metafísica muy famosa llamada Connie Méndez,
que nos habla de un poco sobre la biografía de Proclus, que fue un neoplatonista y que nos da unas pequeñas nociones sobre lo que es el neoplatonismo. Él dice, el platonismo como tal fue renovado varias veces en la historia. En el Renacimiento en el siglo XV y en la Escuela de Cambridge en el siglo XVII. Y dice que continúa siendo hasta nuestros días una corriente filosófica fundamental en las ideas espirituales modernas. El platonismo es el anhelo místico de expandir la conciencia para poder entrar en contacto con los seres divinos directa y personalmente. Asombra la similitud del neoplatonismo de Proclus y la metafísica moderna. Se ve claramente que el maestro renacía en los lugares estratégicos para enderezar el camino cada vez que se torcía o para señalar nuevas rutas a aquellos que las anduvieran buscando. El neoplatonismo pues decía, la unidad es una realidad, la diversidad es una ilusión, buscar la unidad detrás de la aparente diversidad. Neoplatonismo estudia principios universales, por lo tanto acepta todos los dioses integrados en el Dios uno, a todos los hombres como una humanidad. La gran verdad neoplatonista es que toda vida es una, y con esta convicción en el corazón y los más nobles pensamientos se hace una contribución positiva a la humanidad universal. El neoplatonismo enseña la comprensión, pero no la aceptación de lo inferior, ya que la comprensión trae la apreciación sin límites. El neoplatonismo aconseja la moderación en todo y lo que se posee para poder gozar plenamente de ellos mismos, ya que el tener demasiado empobrece el gozo. Vemos pues que la influencia de este famoso filósofo Marsilio Ficino fue determinante en la educación que tuvieron todas las élites y los intelectuales de la época del Renacimiento, incluyendo pues a Leonardo y a Botticelli.